Patricia Aridgis es una fotógrafa y artista visual mexicana nacida en 1960 en Michoacán. Su carrera comenzó en el diario como fotoperiodista y se ha caracterizado por un enfoque único, emocional, fusionando el retrato artístico y el documental. A lo largo de su trayectoria, ha sintetizado sus proyectos más significativos en temas como la identidad, el feminismo y las realidades de quienes viven en contextos de marginalidad. Sí hubo momentos dolorosos que a mí me parecía importante fotografiar porque pues estar en prisión no es cualquier cosa, pero de pronto también hubo situaciones donde me fue muy difícil levantar la cámara y testimoniar esto. Finalmente el fotógrafo siempre es el otro. Nosotros, por más que nos acerquemos a un tema, para nosotros, a quien estamos fotografiando, son los otros y para ellos nosotros somos el otro o la otra, ¿no? Hay siempre esta situación de ajenidad que no la podemos diluir por más compromiso que tengamos, salvo que nos estemos autofotografiando y que estemos testimoniando nuestra vida propia. Cualquier otro tema, siempre hay una situación de ajenidad. Entonces, esto hace de pronto difícil levantar la cámara en situaciones que no nos son propias y que además son dolorosas. Y a mí me causó eso en algunas circunstancias que, pues sí, fotografié situaciones de dolor, pero en otras no lo pude hacer. Me quedé con las imágenes en el pensamiento. Y pues fue una serie que me marcó, que fue un parteaguas en mi carrera como fotógrafa y también a nivel personal. Fue algo muy, muy importante en mi vida. Las circunstancias sociales que orillan o familiares que orillan a una persona a cometer un delito, creo que no alcanzo a entender con claridad qué tanto me afectó, pero sí creo que sí me afectó en muchos sentidos, para bien y para mal, porque estar escuchando estas historias, pues la mayoría dolorosas, ¿no? Este es el de las horas negras, así fue el título de esta serie. Todo es en analógico. Sí. Fíjate que hace mucho tiempo leí una novelita, una novela pequeña de Truman Capote, que se llama Desayuno en Tiffany's. Y la protagonista de la historia en algún momento habla de las horas negras, como estos momentos donde no encuentras la salida, estos momentos de desolación que creo que todos hemos tenido en ciertas circunstancias de nuestra vida. Y la gente en prisión habla de el carcelazo como en una situación similar. El carcelazo es cuando ya no puedes más, cuando sientes que el encierro te está asfixiando, cuando ya no le encuentras sentido a la vida, cuando sientes que ya no vas a salir de ahí. Entonces hice como esta similitud entre las horas negras de la que habla el personaje de Desayuno en Tiffany's con la cárcel. A diferencia de las otras cárceles que visité, esta de veras se siente profundamente el encierro. Todo es cemento, es muy oscura, hay estas rendijas, ¿no? Donde la gente se puede asomar de un área a otra. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que está sucediendo es que ellas miran a otras áreas a través de estos espejos. Y ha sido como una de las imágenes más icónicas de este proyecto, porque habla de la maternidad. Y bueno, lo que sucede es que la gente es encarcelada dentro de la cárcel cuando ya hay cierta hora del día, o sea, cuando son las 7, 8 de la noche o antes, no recuerdo, la gente tiene que estar ya en su celda y no salir. Entonces las encierra. Dentro del encierro hay otro encierro.
Y esta pequeña estaba con otras internas porque también de pronto se volvió como una maternidad compartida, y esta pequeña estaba con otras compañeras de la mamá, y mientras llegaba, encierran a la mamá, y mientras llegaba la celadora para meter también a la niña, le está dando a comer a través de las rejas. Ella es Carla Liliana. Y es una de las mujeres que más fotografía en prisión. Y esa vez fue una de esas que yo no fotografié casi nada, no veía nada, no pasó nada. Y justo cuando ya iba de salida me encontré a Carla Liliana con esta tremenda herida, cosida de una manera brutal, ¿no? Y entonces pues ya me comenzó a platicar cómo se sentía, que era pues justo una situación así como esto que comentó el carcelazo, y ella fue la que puso su mano en la cara, que mucha gente piensa que estaba rechazando la foto, pero más bien es que pues ella asumió esa pose, y a mí me pareció como muy interesante que estuvieran esas cicatrices ahí en su muñeca, cubriendo la mano, casi el rostro, ¿no? Es ahí en Santa Marta, Catitla, y bueno, como les decía, muy oscura, cemento por donde quiera, nada de color, todo gris, y ellas miran a un área de visita. Y también esta es una de mis fotos más significativas, o sea, creo que aquí se sintetiza mucho lo que es la cárcel. Esta chica es la mamá de la niña que está, o sea, ella está alimentando a la niña en la otra foto. Esta imagen es muy mexicana, la Santa Muerte, no sé si han oído hablar de ella. Es tremenda el significado, porque está muy vinculada a gente que ha cometido delitos. Entonces se supone que la Santa Muerte, que es algo totalmente pagano y pues que tiene que ver con las clases populares, tiene que ver también con los favores, o sea, la gente le pide favores. Y ahora se está dando un fenómeno increíble acá, que hay muchas mujeres fotoperiodistas, muy jóvenes ellas, y han hecho como una especie de comunidad. Entonces, acá la situación para la gente que ejerce el fotoperiodismo es muy delicada, es peligrosa, porque de unos años para acá el narcotráfico está muy presente, ¿no? Es como un gobierno alterno casi. Entonces, sí se ha vuelto un oficio peligroso, y las mujeres se protegen, hacen comunidad, se apoyan, y eso a mí me parece increíble. Y hay fotoperiodistas muy buenas, mujeres. Porque también algo que es muy curioso en la cárcel es que no les permiten tener fotografías. Se supone que no pueden tener fotografías porque pueden falsificar documentos, cosa que me parece absurda. Entonces yo tuve la oportunidad de hacer 2 exposiciones dentro, donde ellas pudieron mirar las imágenes y mirarse, pero llevarles fotografías no podía. Algunas veces les llevé fotografías escondidas, que para mí hacer cosas escondidas es una cosa tremenda, no puedo. Entonces llevaba las imágenes en el fondo de la maleta de donde guardo la cámara. Entonces ya en el baño le pasé a una chica las fotos, porque también me parece tristísimo que ellas no podían tener fotos de sus hijos, ¿no? Esto de los tatuajes también es tremendo, porque lo que se tatúan es dolor. O sea, la otra imagen que vieron es un Cristo doliente, y este también es un Cristo doliente en el pecho, además. Ella también es una de las mujeres que más fotografié, se llama Esperanza, y también ya está libre. Se da mucho las relaciones lésbicas, ¿no? Temporales o definitivas. O sea, porque
a diferencia de los hombres, la mayoría de las mujeres son abandonadas por la familia y por sus parejas. O sea, los hombres, hay algunos que tienen sentencias larguísimas y las mujeres, las parejas van religiosamente cada 8 días a verlas, tienen hijos con ellos, ¿no? Y en el caso de las mujeres, la mayoría de las parejas las abandonan. Es una chica que ella también tiene la figura de la Santa Muerte colgada. Y ella fue quemada por su pareja. Estar cerca de estas circunstancias de injusticia que, bueno, pues ya las conocía, pues, porque pues no es nuevo en nuestro país, pero estar ahí como cerca de estas mujeres que, pues, que creo que llevan una cárcel desde antes de estar ahí en prisión, ¿no? Son mujeres donde hay maltrato, ¿no? Que provienen de familias disfuncionales, donde hay maltrato, donde hay poca valía sobre la vida de la mujer principalmente, que muchas de ellas fueron prostituidas desde muy jóvenes o vagaban por las calles. Ese tipo de circunstancias pues me hizo, creo, más sensible también hacia este tipo de temas, y pues me coloca también en una posición muy privilegiada. Creo que eso no las distingue unas de otras. O sea, algunas van por delitos muy pequeños y otras por delitos tremendos. A mí me costó trabajo, y creo que fue parte de mi formación, no juzgar. Creo que es uno de los posturas que una como fotógrafa documental o estando en un periódico debe de tener. O sea, yo no creo en esto de la imparcialidad. Creo que siempre tiene una postura ante la vida, ante lo que está fotografiando, pero sí creo que no nos corresponde juzgar, y sobre todo cuando escudriñas, descarbas un poco a las historias de la gente, te das cuenta que aunque son historias tremendas, si tú las miras nada más desde afuera, te pueden causar horror, pero no se trata de eso, sino se trata de ir como más allá, y creo que es un papel importante del fotoperiodismo y de la fotografía documental, ¿no? Por eso no me gustaría como contar una historia en particular. Puedo contar algunas historias que me conmovieron mucho y que incluso no pude fotografiar en su momento. Por ejemplo, me costó mucho trabajo fotografiar situaciones de dolor. Ese fue principalmente mi acercamiento a través de la fotografía de otros, y fui cambiando un poco la estética. Al principio pensé más en retratos, incluso probé con cámara de formato medio. Eso es lo interesante también de la fotografía documental, que puedes, o sea, que es elástica, que tú te planteas un proyecto, pero al final tiene esta elasticidad de ir como modificándolo en el camino, de ir probando como ciertas estéticas, probar otras maneras de contar la historia, ¿no? O sea, tienes un propósito, pero ese propósito puede ser contado de diferentes formas, y entonces creo que eso es lo rico también de la fotografía documental, que es algo mucho más personal que la fotografía periodística. O sea, por ejemplo, una vez una mujer me dijo: retrátame porque es la única manera que tengo de salir de aquí. Y para mí esa fue pues una frase súper contundente, no solamente por lo que significaba para ella, sino lo que significaba para mí. O sea, en cuanto a la fotografía, o sea, ahí le encontré todo el sentido a fotografiarlas, ¿no? Yo creo que para mí, más allá de la fotografía, está todo lo que rodea la fotografía, que es los vínculos que estableces, el afecto, lo que te toca como persona. O sea, como que
Eso para mí es muy, muy importante, las relaciones que estableces. Entonces, en casi todas las series que he hecho, principalmente las series que he hecho de mujeres, eso es lo que me lleva. O sea, la fotografía, si haces una fotografía que te llena, que sintetiza, que impacta a los demás, está increíble, pero que a ti como persona, como fotógrafa, te toque, que a ti como fotógrafa te lleves algo en el sentido afectivo, creo que eso enriquece muchísimo, no solamente el trabajo, sino a ti como persona, ¿no? Entonces, pues eso para mí ha sido muy, muy importante. Bueno, este desarrollo para otros y es sobre niñeras. Y bueno, aquí en México las clases sociales están muy marcadas por el color de la piel. Y las niñeras normalmente son mujeres de origen indígena, campesino o de clases populares, que principalmente por una situación económica muy, muy precaria, tienen que abandonar sus pueblos, sus comunidades, su familia para cuidar a niños, ¿no? O sea, no solamente el trabajo, viven ahí en las casas, muchas de ellas, en las casas donde trabajan, pues en espacios pequeñitos, ¿no? Que no tienen que ver con el resto de la casa, de los patrones. Y bueno, pues estas son algunas de las imágenes. Y la estética es absolutamente distinta a la de las horas negras, es en color. Varias de ellas las hice con luces de estudio. Por eso, porque como los entornos en el caso de Arrullo para Otros era muy, muy importante, entonces creo que se acentúa con el color. Entonces por eso decidí que en ese caso era el color en digital. Lo que decidí fue hacerlo con luces de estudio, que eso hace una diferencia muy grande, que sea en color. También en la dinámica, porque por un lado me daba la posibilidad de acentuar los ambientes, de darle como fuerza estética, pero también de pronto era como una especie de corset, porque mientras yo colocaba las luces pasaban cosas, ¿no? Ahora yo también creo que en la fotografía documental hay un mito que por fortuna está desapareciendo, que es que tú fotografías o testimonias tal cual encuentras las escenas, y eso no es real, ¿no? O sea, de pronto no es que estés inventando, pero sí puedes recrear la situación. O sea, yo les decía a las chicas, bueno, normalmente, ¿cuáles son tus actividades? Bueno, lavar los trastes, ¿no? Puedes estar lavando los trastes, y entonces repetían la escena que cotidianamente hacen para que yo hiciera la fotografía. Esto, por ejemplo, no me lo inventé, pues de que ella mientras lavaba los trastes arrullaba al niño con la patita y lo mecía. Pero bueno, pues sí, de pronto yo propiciaba un poco la escena, le decía, oye, pues puedes seguir arrullando al niño mientras yo o sea, montaba las luces, y luego le decía, puedes repetir lo que estabas haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta nana, bueno, no aparece ahí, pero es la casa de la nana. Los fines de semana lavaba la ropa de toda la familia. Estas cantidades de ropa, después de haber trabajado toda la semana, hacer estas actividades. Hice una serie, o sea, un grupo de esta serie donde a las mujeres no se les ve el rostro, porque de pronto pensé que eso podía ser una limitante, pero luego pensé que era interesante tomarlas sin que se les viera el rostro. El cuerpo también nos da identidad y no estamos acostumbrados a ver cuerpos desnudos y menos de cuerpos gordos, ¿no? Una motivación muy personal, o sea, okay. De pronto
envejeces, o sea, empiezas como a tener ciertos cambios en tu cuerpo, en tu rostro, y sientes como que, o sea, te compras estas ideas de que ya no eres atractiva y de que necesitas hacerte algo y te bombardean todo el tiempo con este asunto del cuerpo y del rostro y de la juventud y del... Entonces empecé como a descubrirme a mí misma con estos discursos de, pues de no aceptación, ¿no? De alguna manera emular como estas imágenes de las pinturas renacentistas, una cosa donde el cuerpo tenía otra estética, ¿no? Lo que me sorprendió es que confiara en mí sin prácticamente conocerme, ¿no? Digo, yo lo que hago es que les enseño fotos en el celular, le digo, mira, esta soy yo, este es el trabajo que hago, pero pues sí me permitió fotografiarla, entonces, y he seguido en contacto con ella, le hice fotos en varias ocasiones. Se llama Paola. Fue a la exposición cuando se presentó acá en el Centro de la Imagen. Yo lo que quería es que fueran fotos confrontativas, que fueran uno a uno, que estuvieran ahí las mujeres desnudas de tamaño natural con sus cuerpos como son. Y la verdad es que hubo reacciones bien interesantes de la gente. Y luego al final pusimos un espacio donde la gente podía escribir lo que quisiera, sus experiencias, lo que le representaban las imágenes. De pronto hubo comentarios así tremendos, ¿no? Hubo gente que ponía, no fue la mayoría, pero sí de pronto hubo gente que ponía, estas fotos me dan asco, ¿no? Y luego alguien le contestaba, asco me da tu gordofobia. Entonces estuvo muy interesante toda esa dinámica de retroalimentación. Y cuando fueron algunas de ellas y se gustaron en las imágenes, cosa que a mí me tranquilizó porque tenía muchos nervios de que no se fueran a gustar. Una de las chicas, que aparece la de la lámpara, me dijo que se fue a llorar al baño porque estaba muy emocionada, que se había visto hermosa, que se había gustado. Entonces a mí eso me llenó de satisfacción, de que ellas mismas se gustaran, ¿no? De que se vieran porque también son mujeres que han estado en este proceso de aceptación, ¿no? Entonces eso creo que también influye para que se miraran bellas en las imágenes. La verdad me sorprende que las chicas hayan aceptado que las fotografiara casi sin conocerlas. Entonces, pues me adaptaba al espacio como lo veía en ese momento. Yo decía, bueno, este espacio, ¿no? Y la verdad es que les estoy muy agradecida de su generosidad porque pues se desnudaban prácticamente sin conocerme. Que creo que en este mar de imágenes que se producen diariamente, hacer fotografía se ha convertido en un reto mayor y creo que lo que nos puede colocar en un lugar como fotógrafas o fotógrafos que somos es profundizar y contar historias. Creo que la fotografía cada vez es más de contar historias. De pronto, bueno, en el fotoperiodismo sí hay como una foto única, poderosísima, pero es muy difícil ahora con esta cantidad de imágenes que se produce, que una fotografía nos conmueva. Es muy fuerte esto, pero de pronto nos volvemos un poco inmunes al dolor, ¿no? De ver tanta imagen cotidianamente. Entonces creo que lo que nos puede salvar es contar desde las entrañas, desde el corazón, profundizando y contando historias. Eso es lo que creo. Pues por lo menos sí dar pie a que la gente se reflexione, se pregunte por qué de ciertas situaciones. Se está por cortar. Queda 1 minuto y medio. Otra. ¿Otra? Pobre Patricia. La última. Cada proyecto de Patricia abre una ventana a la reflexión social y cultural,
recordándonos que la empatía y el entendimiento profundo son también actos de resistencia.